Hola, ¿qué tal amigos de TV Más? Bienvenidos, esto es Diálogos con Marta. Hoy vamos a hablar acerca de los primeros auxilios psicológicos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad para salir adelante de cualquier situación estresante. Diariamente muchas personas experimentan situaciones de crisis extrema. Pueden ser accidentes, desastres naturales o graves conflictos sociales, pudiendo provocar un desajuste en la conducta de las personas, impidiéndoles reaccionar adecuadamente a dicha crisis y ocasionando daños psicológicos que pudieran durar toda la vida. Cuando una emergencia irrumpe de manera abrupta, las personas suelen tener un cúmulo de emociones que pueden detener los mecanismos de afrontamiento, volviéndolas todavía más vulnerables o incluso un peligro para sí mismas y los demás. Por ello, la necesidad de que quienes prestan los servicios de auxilio y la sociedad en general estén informados de la importancia de los primeros auxilios psicológicos. Se trata de un conjunto de técnicas de intervención con las que se pretende evaluar mejor la situación de crisis y detectar a quienes presenten más riesgo de perder el control, para así canalizarlos a los servicios de emergencia de manera más eficiente. Estas técnicas son muy sencillas y están diseñadas para calmar, en lo posible, a quien enfrenta una crisis, la forma adecuada de aproximarse a una víctima y hablarle, un poco de contacto físico, como tocarle del hombro, lo que hay que decirle para que reaccione, etcétera. Son ejemplos de estas técnicas. Hoy, en Diálogos con Marta, primeros auxilios psicológicos. Cómo ayudar a superar el sufrimiento emocional de una crisis. Nos acompañan el psicólogo Marcos Adrián Pérez Hernández y el médico psiquiatra Alejandro Sánchez Hidalgo, subespecialista en psiquiatría de adolescentes y perito médico en psiquiatría. Nos encontramos en el Hotel Jalapa, estamos pues con un tema muy interesante este día y bueno, precisamente la Organización Mundial de la Salud para este 2016 pues determinó la importancia de los primeros auxilios psicológicos. Doctor Alejandro, ¿qué son estos primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos es la primera intervención en una situación de crisis, en una emergencia, en una catástrofe que sucede inesperadamente y de manera súbita, y que las personas en ese momento, al no estar preparado para ello, no podemos anticiparnos. Entonces la primera intervención es los primeros auxilios psicológicos que podrían estar brindados, ofrecidos por cualquier persona sin que tenga necesariamente que ser especialista en salud mental. Puede ser la policía, los bomberos, las maestras. Bueno, evidentemente, todos los seres humanos estamos siempre o hemos padecido crisis, ¿no? ¿Me puede, por favor, digamos que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la salud, qué es una crisis y cuáles son los mecanismos para enfrentarla? Claro que sí. La crisis viene de un estado de desorganización que sufre la persona por una situación estresante, un hecho emergente. Cuando hablamos de intervenir o hacer justamente esta acción de primeros auxilios psicológicos, hay que considerar desde ver cómo se encuentra la escena del lugar, hacer el primer contacto de una persona, ver las dimensiones del problema que está experimentando, buscar soluciones con ella hasta pasar a la acción concreta y ya posteriormente, si es necesario, pues buscar que haya un seguimiento, ¿no? Estamos hablando de diferentes tipos de crisis o de eventos, digamos un accidente automovilístico, digamos un accidente, una caída de avión, una catástrofe ambiental, digamos cualquier tipo de evento que sea totalmente inesperado, doctor. Un accidente, una emergencia como un deslave, una inundación, un temblor, un accidente automovilístico, ¿no? En general se maneja crisis con esa magnitud, pero si somos muy en lo cotidiano, en realidad puede ser desde que vas en el camión y choca el camión y por alguna razón las personas que van en él están en crisis y entonces hay que intervenir. También la dimensión, como si se cae un avión, es como más, de pronto la interpretación es que tiene que ser algo horrible, así, dramático. No necesariamente tiene que ser tan dramático, porque también tiene que ver con las características de personalidad de las personas que están en ese momento en el lugar y en el momento de la catástrofe, del accidente, de la emergencia. Ni una balacera. Una balacera.
¿Cuáles son las etapas de esta primera intervención o estos primeros auxilios psicológicos? Como mencionaba, pues primero hay que considerar que la persona que va a realizar los primeros auxilios psicológicos tiene que mantenerse en un estado de tranquilidad, poner ejemplo, ¿no? Tranquilidad para poder manejar la situación. Desde que hace el contacto con la persona, tiene que prevenir primero haciendo la escena, ¿no? Checando primero que no corra un riesgo la persona que va a intervenir, ¿no? Porque pudiera que la persona en desorganización se encuentre alterada, ¿no? Posteriormente, ya que se hace el contacto, buscar, como mencioné, pues las características de cómo está marchando el problema, tratar de entablar una conversación, o si la persona no tiene conversación, mantenerse ahí haciendo una labor de presencia con la persona, y si se busca después, bueno, ya pasar a búsqueda de soluciones hasta la acción, ¿no? Concreta del problema, y si hay posibilidad, llevarlo a una situación de un seguimiento ya con un profesional. Muy bien. Alejandro, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro cuando se desata miedo, angustia, ansiedad? Químicamente, ¿qué sucede y por qué perdemos el control? Bueno, como dice Marcos, la desorganización tiene que ver precisamente en la pérdida de la armonía, vamos a decirlo así, de las funciones cerebrales, ¿no? Entonces la persona... Se disparan una serie de sustancias, supongo, en nuestro cerebro. No necesariamente de esa manera, pero podemos verlos como una orquesta que se desorganiza, ¿no? Y las cuerdas empiezan a tocar en un diferente tiempo que los metales, y entonces ya no hay una orquestación, entonces ya la pieza que se estaba interpretando no se entiende, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, de los primeros síntomas que tiene que identificar una persona que interviene en los primeros auxilios psicológicos es evaluar la situación, como dice Marcos, y además también evaluar cómo las personas se están conduciendo, porque puede estar manifestando el síntoma por la conducta, por las palabras o en silencio, porque también de pronto es imaginarnos, o podríamos llegar a tener la interpretación de que en una crisis todo el mundo está agitado, gritando, llorando, moviéndose, corriendo, y no necesariamente es así. Hay personas en donde la desorganización puede paralizarlas, puede mantenerlas quietas, ¿no? Puede incluso de pronto... bloquearlas. En un bloqueo, ¿no? Entonces el que interviene tiene que ser capaz de identificarlo para poder ir darle seguimiento a cada una de las cosas. Es como una cosa, algo que se calienta en extremo, y lo primero que tienes que hacer es contener, delimitar el área, digamos, caliente, y empezar a enfriarla para poder ir tomando acciones muy puntuales. Pues yo me quiero ir directamente a eso, porque en determinado momento pues todos podemos ejercer estos primeros auxilios psicológicos. Podemos estar en cualquier lugar de catástrofe y pues de repente brindar la ayuda adecuada. ¿Cuál digamos que serían la primera acción que a lo mejor que nosotros que no tenemos la capacitación psicológica para poderlo hacer, podemos ayudar a una persona? Ok, primero, cuando veamos que hay una situación de riesgo y considerando que hay una situación, una persona o un grupo de personas están pasando por una crisis, hay que considerar primero mantener la escena, la situación y la seguridad de quien vaya a intervenir, ¿no? Pensando en lo que decíamos, que sea una persona que se encuentra en una crisis y pueda llegar a resultar incluso algo que ponga en riesgo a la persona que quiere intervenir. Claro. Ya posteriormente acercarse y buscar no caer en la parte de tratar de convencer a la persona de que guarde la calma, sino de hacer una situación de contención con la escucha y estando presente, haciendo ese acompañamiento, ¿no?
Muy bien, doctor, ¿ustedes qué nos diría? Entrar en contacto con la persona. Contacto ¿no? visual de El entrada. contacto visual, el contacto físico es recomendable como técnica, ante lo cual siempre hay que pedir autorización, o sea, hay que tener la sensibilidad, ¿no? Por eso el que interviene tiene que tener ciertas características para poder mantener la calma y poder transmitir la calma a la persona a la cual se está dirigiendo. Okay. ¿no? Entonces, entrar en contacto visual, establecer un diálogo, y si es posible, después de pedir a la persona, te puedo tocarle, y es tocar el hombro, sobre todo se recomienda hacer contacto en los hombros, no irse hacia la cabeza o a la pierna. O un abrazo, ¿no? Es paulatino, ¿no? Okay. Y no necesariamente irlo a abrazar, ¿no? No, si es un sí. niño a lo mejor, pero tampoco es recomendable, y también es justo pedir autorización al niño, o sea, ¿te puedo tocar? ¿Sí? Aunque parezca una obviedad, siempre hay que pedirlo, porque no sabemos de primera instancia cuál va a ser, cómo es la estructura psíquica, es decir, cuál es la organización de la personalidad de un niño o de un adulto. Claro, por supuesto. ¿En qué situaciones, digamos, traumática, pues se puede convertir, digamos, en un desorden psicológico mayor? Pues dependiendo, como menciona el doctor Alejandro, la personalidad de quien sufre de la crisis, es como pudiera ser el impacto de la situación. Claro. Sí, realmente no podríamos definir qué es lo que pudiera venir después de esta situación traumática, ¿no? De desarrollar una situación postraumática, que desarrolle depresión, que entre en una situación de duelo, que entre... Realmente podrían ser muchas las variables, que si es algo pues adecuado el intervenir, sí lo es, porque se ha manejado que en la medida en que una persona interviene puede prevenir que esta parte de estrés o de impacto se desarrolle en una patología, un trastorno mental. Muy bien, pero bueno, nos quedamos en la parte del contacto físico, de establecer un diálogo. ¿Cómo se puede evitar, pues precisamente lo que estoy preguntando, que esa intervención sea efectiva? ¿Cómo podemos saberlo para las personas que no tenemos la capacitación adecuada? Las características, no todas las personas que podemos estar en una crisis vamos a desarrollar una consecuencia negativa de la misma. El hecho mismo de la crisis sí va a tener un impacto, pero no tiene que tener una consecuencia a largo plazo negativa. Entonces, no todas las personas van a requerir la misma intervención. Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, si hay alguien que puede darlo y hay 15 personas, no puede partirse en 15. Entonces, claro. ¿Cómo escoge a qué persona ofrecerle los servicios? Bueno, la intervención, entonces, es identificar precisamente a quien más desorganizada esté, la que más en riesgo esté. Entonces es a partir de la conducta, las palabras o el silencio que tiene que identificarlo y actuar. ¿Qué personas están más en riesgo? Las que son más vulnerables son por lo general personas que les cuesta en el día con día tomar decisiones por sí mismas, podemos decirlo, más inmaduras. ¿Sí? Si lo vemos así como más en un lenguaje más cotidiano. Por ejemplo, los niños se esperaría que fueran más inmaduros que un adulto para conservar la calma, por la manera en cómo piensan, por la manera en cómo se imaginan las cosas, ¿no? En la crisis, por lo general, las personas tendemos a adelantarnos a las consecuencias. Es como una manera de adaptarte. ¿Qué va a pasar para poder prevenir? Pero como es lo que señala Marcos, la desorganización impide, ¿sí?, que el pensamiento y la conducta vayan a la par, sean congruentes con la realidad. No es necesariamente un episodio de pérdida de la realidad, pero la desorganización lo que pone en riesgo es precisamente el juicio de realidad. Y si está alterado el juicio, tu conducta no va a ser la más adaptativa. Claro. ¿no? Entonces el que interviene tiene que tener la capacidad de mantener la calma, ¿sí? Y calma en relación precisamente a la capacidad de identificar la realidad y el riesgo real,
Por Claro. eso es necesario conservar la escena lo más Objetiva posible. objetiva que se pueda. Claro. ¿no? A mí me gustaría tomar una palabra que me parece determinante, pues todos los seres humanos evidentemente tenemos diferentes pérdidas o sufrimos diferentes tipos de crisis, y que es la resiliencia, que es pues precisamente esta maleabilidad, esto que nos permite pues después de una crisis o de una situación adversa poder regresar hasta más fortalecidos, Claro. digamos, al punto de inicio, ¿no? ¿Nos puedes explicar cuáles son, digamos, en el desarrollo de una persona las características o el modo de conducirse que nos hace ser resilientes o poco resilientes? Ok. Como mencionaba el doctor Alejandro, las características pueden variar entre personas. Hay una serie de, digamos, de etapas que cuando ocurre una situación de crisis, si se lleva un acompañamiento, por ejemplo, profesional, hay algo que se llama terapia multimodal. Ajá. Y la terapia multimodal lo que maneja justamente es ver la situación a nivel pensamiento, a nivel emocional, a nivel conductual, incluso a nivel interpersonal, cómo se está relacionando, descartar cualquier situación de aspecto somático, que sería el impacto corporal que tiene esta situación emocional, etcétera. Que por una serie de pasos, de intervenciones a este tipo de características que estoy mencionando, pueden ir desarrollando mayor fortalecimiento en quien lo está experimentando. ¿Tú nos pudieras como un poquito aterrizar esto? ¿Qué podemos hacer para ser resilientes? La resiliencia tiene que ver, incluso el término resiliente tiene que ver, es como con el estrés, porque nos estábamos en un momento diciendo que una crisis es un evento estresante. Claro. El estrés también viene de la física, de la resistencia de materiales, ¿no? A que un objeto se pueda someter a un estrés de presión y que pueda, y si se rompe, toleró X cantidad de estrés, y si se regresa a su forma, es resiliente, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos términos, estos conceptos se adoptan por la psicología, ¿no? Entonces empezamos a hablar de personalidades o de estructuras resilientes al estrés. Y no nada más es en la parte psicológica. Cuando me preguntabas de la parte psiquiátrica, bioquímica, pues precisamente las vías que van a permitir esto son aquellas encargadas del control del estrés en el organismo. Okay. Entonces, un estresor agudo. Haciendo una comparación, vamos a decirlo así, es como un proceso de inflamación. Si tú te golpeas, que al final de cuentas es una agresión, la primera respuesta es una inflamación, se te va a poner rojo, se va a inflamar, se va a poner caliente, ¿no? Entonces esa es la primera respuesta, es la primera defensa del organismo ante una agresión de la piel, del cuerpo. Entonces digamos, y está mediado por la respuesta inflamatoria, que es inmunológica. Pero ahí como se desencadena todo eso, están precisamente las vías del estrés, porque no solamente es una respuesta a nivel local, incluso si te pica un mosco, simplemente la pura reacción, la sorpresa de que te está picando, el dolor, la interpretación, ya está desencadenando una respuesta psicológica automática, donde se desencadenan tantísimas cosas que gran parte de ellas podemos decir que no son conscientes. Entonces, la resiliencia tiene que ver precisamente con aquellas características bioquímicas, psicológicas, ¿no? Que permiten a la persona resistir mayor o menor, vamos a decirlo así, cantidad de estrés, ¿no? Claro. Ahora eso, la tolerancia al estrés, la capacidad de tolerarlo, como en todo lo que tiene que ver con salud mental, hay factores génicos,
o sea, genéticos, hay factores medioambientales, está la crianza, está la experiencia. Eso ¿no? es precisamente digamos, lo que le queremos dejar al auditorio. ¿Cómo podemos de algún modo salir adelante de una crisis, salir adelante de una situación y, digamos, superarnos a nosotros mismos cuando enfrentamos una adversidad? Marco, por favor. Muy bien. Hay que considerar que, primero, tomando en cuenta, y es algo que, por ejemplo, en psicoterapia se maneja, que es que una situación de crisis o una situación que provoca una crisis no necesariamente implica que es una situación que va a mantener un estado o ese estado de desorganización por mucho tiempo o para toda la vida en la persona, ¿no? Que puede ser una oportunidad de aprendizaje. Claro. Entonces, considerar que es una oportunidad de aprendizaje es justamente buscar ese cambio de pensamiento, ese cambio de que en ese momento a la persona no percibir que sus herramientas personales fueron suficientes para solventar ese problema, significa que ya no lo van a volver a hacer, ¿no? Realmente es buscar que esa persona desarrolle esta parte de mayor fortalecimiento emocional, mayor motivación personal, pues para que esté consciente de que este momento no va a marcar de por vida su... Digamos que la autoestima, el tener una aprobación de sí mismo, un positivismo sobre sí mismo, digamos que son pues habilidades emocionales que no toda la gente tiene. Doctor, ¿de qué modo, digamos, se pueden desarrollar, y si no se pueden desarrollar en un momento para superar una crisis, fuera de esto, las personas que están alrededor, incluso la familia, cómo puede solventarlas? Una de las cosas a lo mejor que podemos decir que es más relevante es la autonomía. O sea, que las personas podamos desarrollar a lo largo de la vida la autonomía desde los niños, es algo que va a favorecer la resiliencia, vamos a decirlo, como lo estás planteando. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué nos referimos con autonomía? Tiene que ver con la capacidad de tomar sus propias decisiones y asumir el costo de las mismas. ¿Sí? O sea, así como todo tiene una consecuencia, bueno, ser capaz de aprender a tomar las decisiones y asumir las consecuencias. Y en el proceso de aprendizaje o de maduración de la personalidad, ¿sí? Obviamente con una medida, un timing que tiene un niño, no lo puede someter a responsabilidades o a consecuencias demasiado desmedidas, porque entonces lo vas a fundir, ¿no? Va a ser una situación traumática. Pero sí ir precisamente como pudiendo ofrecerle a las personas en la niñez o en la familia, sobre todo, los recursos precisamente a pedacitos, ¿no? Para que podamos aprender a tolerar la frustración, ¿no? A partir porque la autonomía no es aventar a la gente a la calle sin saber, no es precisamente ayudarlos ya sea en la capacitación, por ejemplo, en el caso porque no vamos a hacer primeros auxilios psicológicos todos ahí, pues ahí hagan contacto, abrácense y platiquen, ¿no? Precisamente es cómo lo podemos hacer, es ir seleccionando a partir de la propia experiencia, ¿sí? Y desarrollar, como dices, las habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Ser capaz de tomar las propias decisiones y tener la capacidad de afrontar las consecuencias. Y eso tiene que ver precisamente con la madurez. Y la madurez se logra, está en relación a la capacidad de la congruencia entre lo que esperas que suceda y la probabilidad de que eso suceda. Si de pronto la persona o las personas tendemos a idealizar en exceso o a un pensamiento en exceso mágico o en la fantasía, entonces nuestro juicio de realidad no es el más apropiado. Es distorsionado. Pues no está, por lo menos, porque por ejemplo, no es real. Bueno, los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación. No sé si, doctor, pero estos primeros auxilios psicológicos, pues no solamente las personas que estemos en un evento, digamos, dramático, de trauma, lo podemos ofrecer siempre y cuando guardemos la calma, sino también los bomberos, los policías. Así es. Realmente cualquier persona que se encuentre en esta situación,
presente y realmente cuente con la estabilidad y cuente con la capacidad de poder ponerse en un papel activo ante la situación de crisis, puede desarrollarlo. ¿Sí? Muy bien. ¿El Instituto de Salud Mental ofrece capacitaciones, digamos, al público en general para poder atender en situaciones de crisis? Capacitación al público general no tenemos la capacidad instalada para hacerlo, ¿no? Seguramente podremos desarrollar en coordinación o a partir de un plan que no está en mis manos decidir, ¿no? Pero a lo mejor diseñar programas para ello, que es importante en el momento en que la institución contará con los recursos para hacerlo. Las personas, o sea, el personal capacitado humano sí lo hay, el recurso humano sí lo tenemos. Muy bien. Pero hay otras Claro. cosas a considerar. Bueno, pues ya les pido por favor, se nos terminó el tiempo, una conclusión, Marcos, por favor. Muy bien, pues considerar que los primeros auxilios psicológicos son una oportunidad para poder intervenir y prevenir situaciones que pudieran desarrollar enfermedades, trastornos, patologías mentales en las personas, y que todos somos capaces de realizarlas si realmente tenemos la oportunidad o nos damos esa oportunidad en esa situación, ¿no? Muy bien, doctor Alejandro Sánchez Hidalgo. Bueno, es importante porque independientemente del tamaño de la crisis o de la catástrofe, el hombre como especie, como grupo, como personas, tenemos la capacidad de sobrevivir. Y de adaptarnos, ¿no? Además en las circunstancias más adversas. Entonces eso es algo que está en relación a la esperanza, y que bueno, si nos ponemos listos y tenemos la actitud apropiada desarrollando las habilidades, como personas y como grupo, como pueblo veracruzano, nos podemos enfrentar a muchas de las cosas que ahora nos ha tocado vivir. Así es. Bueno, pues en general y en México a lo largo de la historia, pues los seres humanos superamos crisis y lo hemos hecho también de la mejor manera. Pero pues me parece muy importante creernos posibles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Por favor, continúe con TV+. Esto fue Diálogos con Marta. Nos vemos para la próxima.